Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo estoy muy emocionada porque hoy tenemos un vídeo que sí que les va a encantar, especialmente si son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a sumergirnos en un drama jugoso, un momento de tensión que ha estado circulando por las redes sociales y que involucra a la siempre controvertida Muge. Sí, han oído bien. Vamos a analizar a fondo la supuesta explosión de Muge contra Kerem y, por supuesto, la reacción, siempre intrigante, de Hande. Esto se pone bueno. Así que pónganse cómodos, tomen su cafecito o su té, porque vamos a desglosar este culebrón turco paso a paso. Pero antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos muchísimo contenido sobre noticias de celebridades turcas, análisis de novelas, chismes jugosos y mucho más. Así que no se lo pierdan. Bien, ahora sí, entremos en materia. Como ya saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, para muchos, un cuento de hadas hecho realidad. Su química en la pantalla de Senkalkam era innegable y se tradujo en una relación fuera de la pantalla que enamoró a fans de todo el mundo. Pero como todos sabemos, las historias de amor no siempre tienen un final feliz, y lamentablemente, la de Hande y Kerem llegó a su fin. Desde su separación, los fans han estado muy atentos a cada uno de sus movimientos, buscando señales de arrepentimiento, de reconciliación o simplemente, de cómo están llevando sus vidas por separado. Y aquí es donde entra en juego Muge. Muge, como muchos de ustedes saben, es una figura muy conocida en el mundo del entretenimiento turco. Es periodista, presentadora y a veces se puede decir que es un poco directa. Tiene una opinión para todo y no tiene miedo de compartirla. Y parece ser que recientemente Muge ha tenido algo que decir sobre Kerem Bürsin. Ahora, los detalles exactos de lo que supuestamente dijo Muge son un poco difusos. Lo que sí sabemos es que se ha filtrado información sobre una entrevista o un comentario público en el que Muge criticaba la actitud de Kerem, quizás refiriéndose a su carrera profesional o incluso a su vida personal después de la ruptura con Hande. Algunas fuentes sugieren que Muge lo acusó de no estar aprovechando al máximo su potencial, de estar tomando decisiones cuestionables en su carrera y de no estar mostrando la madurez que se espera de él. Por supuesto, esto generó una reacción inmediata en las redes sociales. Los fans de Kerem salieron en su defensa, acusando a Muge de entrometerse en su vida y de ser injusta con sus críticas. Otros, sin embargo, estuvieron de acuerdo con Muge, argumentando que Kerem podría estar haciendo más con su talento. Pero lo que realmente nos interesa aquí es cómo reaccionó Hande Erçel a todo esto. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Hande, como ya sabemos, es una persona muy reservada con su vida personal, especialmente después de la intensa atención mediática que recibió durante su relación con Kerem. No suele hacer comentarios públicos sobre su expareja ni sobre los chismes que circulan sobre él. Sin embargo, hay quienes afirman que Hande ha dado señales sutiles de su opinión sobre la situación. Algunos han interpretado ciertos me gusta en redes sociales, o incluso pequeños comentarios en entrevistas, como una forma de mostrar su apoyo a Muge o al menos de indicar que no está en desacuerdo con sus críticas hacia Kerem. Por ejemplo, hubo un rumor de que Hande le dio me gusta a un comentario en Twitter que criticaba las últimas decisiones profesionales de Kerem. Si bien esto no ha sido confirmado, la sola idea de que Hande pudiera estar de acuerdo con las críticas a su expareja generó un gran revuelo en las redes sociales. También se ha dicho que Hande en una reciente entrevista mencionó la importancia de rodearse de personas que te apoyen y te impulsen a ser tu mejor versión. Algunos interpretaron esto como una indirecta hacia Kerem, sugiriendo que tal vez no tenía las personas adecuadas a su alrededor después de su separación. Ahora, es importante recordar que todo esto son especulaciones. No hay pruebas concretas de que Hande haya reaccionado directamente a las críticas de Muge hacia Kerem. Sin embargo, la falta de un desmentido por parte de Hande ha alimentado aún más los rumores y las teorías. Lo que sí es cierto es que esta situación ha vuelto a poner el foco en la relación entre Hande y Kerem, y en cómo ambos están lidiando con su vida después de la ruptura. Y por supuesto ha demostrado una vez más el poder de los fans y los medios de comunicación para analizar cada uno de sus movimientos y sacar conclusiones basadas en pequeños detalles. En mi opinión, creo que es importante recordar que tanto Hande como Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. Han pasado por una ruptura pública y probablemente están tratando de navegar por sus vidas de la mejor manera posible.
Es fácil juzgar desde afuera, pero no tenemos ni idea de lo que realmente está pasando detrás de cámaras. Dicho esto, entiendo por qué esta situación ha generado tanta expectación. La historia de Hande y Kerem tocó el corazón de muchos fans y es natural que quieran saber cómo están sus ídolos y qué piensan el uno del otro. En definitiva, la explosión de Muje contra Kerem y la supuesta reacción de Hande es un drama que ha mantenido a los fans en vilo. Si bien los detalles exactos siguen siendo un misterio, lo que sí queda claro es que la relación entre Hande y Kerem sigue siendo un tema de interés para muchos. Y mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle y compartiendo nuestras opiniones con ustedes. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Recapitulando, exploramos la supuesta explosión de la periodista Muje contra Kerem Bürsin, analizando las posibles razones detrás de sus críticas y el impacto que éstas pudieron tener en la imagen del actor. Además, profundizamos en la posible reacción de Hande Erçel, interpretando señales sutiles y la falta de declaraciones oficiales como una posible postura frente a la situación. Recuerden que mucho de esto son especulaciones basadas en la información disponible y el análisis de los fans. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta poder compartir estas noticias y chismes con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿Creen que Muje tiene razón al criticar a Kerem? ¿Creen que Hande ha reaccionado de alguna manera? Déjenme sus comentarios abajo. Me interesa muchísimo saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus grupos de fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchísimo contenido interesante preparado para ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ***, aquí comienza la expansión de la noticia y ***. Pero, ¿qué hay detrás de las palabras de Muje? Para entender la magnitud de esta supuesta explosión, es crucial analizar el contexto y la trayectoria de Kerem Bürsin después de Senkalkapm. Si bien es innegable que la serie catapultó a ambos actores a la fama internacional, el camino que cada uno ha tomado desde entonces ha sido diferente, y esto es precisamente lo que parece haber generado cierta frustración, al menos en la visión de Muje. Kerem, después del boom de la serie, optó por un camino que algunos consideran menos comercial y más enfocado en proyectos personales y de compromiso social. Participó en producciones que, si bien fueron bien recibidas por la crítica, no alcanzaron la misma popularidad masiva que Senkalkapm. Algunos fans interpretaron esto como una búsqueda de autenticidad y un deseo de distanciarse del personaje de Serkan Bolat, mientras que otros lo vieron como una oportunidad desperdiciada de capitalizar su fama. Aquí es donde las críticas de Muje podrían tener su raíz. Se ha especulado que la periodista, basándose en su experiencia en la industria, considera que Kerem no ha sabido aprovechar al máximo el impulso que le dio la serie. Se ha hablado de que pudo haber elegido proyectos más ambiciosos, con mayor visibilidad internacional, o incluso de que debió haber explorado otros géneros para demostrar su versatilidad como actor. No obstante, es importante considerar que las decisiones de Kerem Bürsin son suyas y están basadas en sus propios criterios y aspiraciones. Es posible que el actor priorice la calidad artística sobre el éxito comercial, o que simplemente esté buscando proyectos que le permitan crecer y desarrollarse como persona. En este sentido, las críticas de Muje, aunque puedan estar bien intencionadas, podrían ser consideradas como una intromisión en su libertad de elección. En cuanto a Hande Erçel, su carrera después de Senkalkapm ha seguido una trayectoria diferente. La actriz ha participado en proyectos de mayor envergadura, incluyendo colaboraciones con plataformas de streaming internacionales, lo que le ha permitido consolidar su posición como una de las actrices turcas más populares a nivel global. Es precisamente esta diferencia en las trayectorias profesionales lo que ha generado aún más especulación en torno a la supuesta reacción de Hande ante las críticas de Muje. Algunos fans creen que la actriz podría estar sintiendo cierta frustración al ver que Kerem no ha alcanzado el mismo nivel de éxito que ella, especialmente considerando la gran química y el potencial que ambos demostraron juntos en Senkalkapm. Sin embargo, es crucial recordar que la vida profesional de cada actor es independiente de su relación personal. Es posible que Hande esté apoyando a Kerem en sus decisiones, independientemente de si está de acuerdo o no con ellas.
También es posible que simplemente esté tratando de mantenerse al margen de la polémica, priorizando su propia paz mental y su carrera. La falta de una declaración oficial por parte de Ande ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos lo ven como una señal de que está de acuerdo con las críticas de Muge, mientras que otros creen que simplemente está siendo prudente y evitando alimentar aún más el drama. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, el silencio a menudo puede ser tan elocuente como las palabras. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo que realmente importa es cómo están lidiando Ande y Kerem con esta situación a nivel personal. La presión mediática y la atención constante de los fans pueden ser abrumadoras, especialmente después de una ruptura tan pública. Es fundamental que ambos actores tengan el espacio y el tiempo necesarios para sanar y seguir adelante con sus vidas. En última instancia, la explosión de Muge contra Kerem y la supuesta reacción de Ande es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades puede ser objeto de escrutinio público y de interpretaciones subjetivas. Es importante recordar que detrás de las pantallas y las alfombras rojas, hay personas reales con sentimientos y emociones. Por eso invito a todos los fans a reflexionar sobre la forma en que consumimos las noticias y los chismes del mundo del espectáculo. Es fundamental ser críticos y evitar caer en juicios apresurados o en especulaciones infundadas. Recordemos que la empatía y el respeto son valores fundamentales, incluso cuando se trata de figuras públicas. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero volver a preguntarles su opinión. ¿Qué les parece todo este drama? ¿Creen que Muge se excedió con sus críticas? ¿Creen que Ande debería haber dado una declaración oficial? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan la calma y sigan disfrutando del mundo del entretenimiento turco. Finalmente y como bonus, quiero recordarles que aunque nos encante el drama y el chisme, es importante recordar que estas celebridades también son personas. Kerem está buscando su camino, su voz y su arte. Ande está construyendo un imperio y consolidándose como una de las actrices más grandes de Turquía. Ambos merecen respeto por sus decisiones, sean las que sean. Y nosotros como fans debemos apoyarlos en su camino, en lugar de alimentarnos de dramas y especulaciones. Hasta la próxima.